formación, digamos? Bueno, yo terminé en la escuela secundaria en formación docente, en un bachillerato con orientación docente, después estudié un primer profesorado de filosofía, psicología y pedagogía. Después me vine a Rosario y estudié 4 años de antropología, pero bueno, fue en el año 89 que decidí volverme a mi ciudad natal y hacer un parate porque la ciudad o el país estaba convulsionado. Y cuando retomé Ciencias de la Educación, donde me gradué como cientista de la educación, después hice mi doctorado en Ciencias de la Educación y luego un postdoc en docencia e investigación también. Y también estimulación temprana, donde trabajé 3 o 4 años, pero bueno, era un tema que realmente me hacía mucho daño, entonces trabajé un tiempito en neonatología, en un sanatorio, en ayuda a mamás con algunas problemáticas, pero bueno, decidí dejarlo. Entonces, en ese sentido, te volcaste más a todos los procesos educativos. Bueno, también tenés algún trabajo de gestión sobre el que ya vamos a estar hablando, pero a mí me interesan algunos aspectos de tu mirada sobre la educación. ¿Cómo ves la educación en el siglo XXI? O si querés, en el 2021. Bien, yo creo que la educación tiene que dar una vuelta de tuerca. Creo que, sobre todo si pensamos en la escuela, donde se plasma la educación, creo que tiene que romper esa estructura que es propia del siglo XIX o de muchos siglos antes. Y entonces, bueno, nosotros estamos acostumbrados a creer que la escuela, como lo fue durante todo el siglo XX, organizaba la sociedad como también organizaba el trabajo. Y hoy veo que la escuela tiene otra modalidad y los padres o la gente común, la ciudadanía común lo ve como un error, ¿no? Se dan clases virtuales, entonces no se dan clases. Mi hijo no tuvo clases en todo el año. Entonces, yo creo que, bueno, acá hay muchas variables que hay que analizar, por supuesto, tiene que ver con qué rol cumple el Estado para garantizar a todos la educación, pero fundamentalmente también desde el lugar de los padres, de la ciudadanía en general, pensar qué es la escuela, si la escuela tiene que seguir formateada en 4 horas, con compartimentos estancos donde salen de geografía y pasan a historia o a matemática, y que haya más otras propuestas metodológicas que hacen una escuela mejor. Insisto mucho, obviamente que la propuesta tiene que venir del Estado para garantizar a todos los niños y niñas una escuela obviamente eficiente, eficaz y que sea capaz de formar ciudadanos como queremos o como el Estado pretende. ¿Cómo se integra esto con lo que sucede en la casa, ¿no? Porque, digamos, uno debe entender que parte del proceso educativo también ocurre o incluso ocurre principalmente en la casa con toda la apoyatura educativa escolar. ¿Cómo crees? ¿Crees que a lo mejor tiene que ver con esto que vos estás diciendo, ¿no? Ya no se piensa tanto en la escuela organizadora, con el formato de 4 horas diarias. ¿Cuál es la nueva lógica? ¿Qué es lo que se puede pensar a partir de esto? Sí, yo no sé si hay una nueva lógica o al menos la desconozco, creo que se está reconfigurando. Sí tenemos que pensar que el niño se educa primero en casa, de una manera más informal o de una manera mucho más espontánea, pero se comienza a educar en casa. Y muchas veces los papás pretendemos que lo haga solo la escuela o lo haga el club o cualquier otra institución. Entonces creo que tenemos que empezar a trabajar estas cuestiones, que la educación empieza desde muy chiquititos, el diálogo, porque a veces dicen mi hijo es adolescente y no dialoga conmigo. Bueno, ¿qué hice yo? Desde antes de que pudiera hablar, porque a veces decimos, bueno, 4 o 5 años, no, mi hijo tiene 1 año y entiende el no. Entonces yo como papá puedo poner ciertos límites, por supuesto lejos de la violencia, no acuerdo con ningún tipo de violencia, pero sí marcar cuándo es un no, cuándo puede hacer, siempre a través del diálogo, del debate. Y creo que eso es lo bueno que la casa tiene que ir permitiendo desde muy chiquititos, y eso creo que es la educación, no solamente es bajar línea de arriba hacia abajo, no de un adulto a un niño. Pareciera que los chicos se aburren, pareciera que nada los entretiene, me parece que a veces incluso las instancias escolares, estamos hablando aún de las presenciales, ni siquiera de las virtuales, generaban esta cuestión de no poder atrapar la atención. ¿A dónde está la cuestión? Mira, está en muchos lados, como te decía, hay muchas variables. Yo escribí un primer libro que se llama La escuela para qué,
donde trataba de encontrarle ese sentido a la escuela, no pensar en la utilidad de la escuela, sino en qué otro sentido podría tener hoy la escuela. Y tiene que ver con esto que vos decís, donde yo planteaba la creatividad, donde planteaba romper con los 40 minutos de clases, que estos 40 minutos fueron pensados cuando se creía que una persona podía prestar atención durante 40 minutos. Hoy sabemos que no podemos estar frente a una pantalla o a un profesor más de 20 minutos y un niño más de 15. Sin embargo, la escuela sigue formateada de otra manera. Entonces creo que es eso lo que tenemos que cambiar, ese formato rígido que tiene la escuela y que creemos que es válido y ya no lo es. Lo mismo que tenemos que aprender por proyectos, tenemos que aprender a través de la interdisciplina. Y pasa aún en la facultad, porque tenemos alumnos que dicen: yo no puedo escuchar a un profesor durante 3 horas, me aburro. Entonces ese profesor se tiene que dar cuenta que hay que romper con esta idea de cátedra, ¿no? Cátedra, que es el lugar que ocupaba el obispo en la catedral, donde daba a conocer el saber que estaba revelado en un libro, en la Biblia. Bueno, rompamos con la idea de cátedra, esta idea de narrar durante 2 horas, 3 horas una clase o un saber que es lógico para nosotros y que nosotros estamos contentísimos cuando terminamos esa clase, pero el estudiante que tiene otra lógica, que tiene menos saberes, le cuesta mucho seguir ese ritmo. Entonces, que haya mucha más interacción, mucha más interdisciplina, mucha más construcción por parte de los estudiantes para poder llegar a un saber que es lo que todos queremos que los alumnos aprendan. Esto juega mucho, obviamente, todos los dispositivos digitales, ¿no? Claro. ¿Cómo ves esa integración? Nosotros tenemos que plantear qué criterios, entonces nosotros buscar de antemano, nosotros ofrecerles a los jóvenes aquellas propuestas que sean realmente de interés y que sean acordes con lo que está aprendiendo. Y en esto que vos decís, ¿cómo se prepara la docencia para ejecutarlo? Y todavía no se está preparando. Algunos pudimos hacer especializaciones que daba un instituto nacional, algunos otros profesores hacen cursos porque realmente están interesados, pero bueno, no hay, en la formación docente propiamente dicha, no hay un atravesamiento de lo digital para enseñar, ¿no? Porque no es lo mismo saber usar tecnología que saber enseñar con tecnología. Yo puedo saber usar muy bien las redes, pero no sé enseñar a través de las redes. Y esto se aprende. Entonces, bueno, estas cuestiones creo que ahí la capacitación docente es fundamental para que un maestro que termina después de 4 años formándose o un profesor sepa hacerlo. Pero están esas instancias, o sea, esas posibilidades se pueden buscar. Sí, pero son voluntarias. El profesor, el maestro lo hace voluntariamente, entonces no todos lo hacen. Para esto que vos me estás contando, la idea es que estamos caminando a una especie de cambio cultural, es decir, que hay que cambiar muchas cosas, no solamente desde lo que pasa con el chico, sino hasta desde la estructura educativa más grande. O sea, sí. Si vos me decís que no está, no digo reglamentado porque es una palabra muy fuerte, pero si no está estipulado que haya capacitaciones en cómo trabajar con medios digitales, desde lugares más estructurales. Sí, o a veces pasa cuando queremos hacer trabajos interdisciplinares, ¿no? El profesor al final, cuando termina el año de geografía, tiene que evaluarlo en geografía. Entonces le enseñamos al alumno a trabajar interdisciplinariamente, pero después que rinda mi pedacito, ¿no? Y mi fragmento de saber. En eso creo que tenemos que romper y que el Estado tiene que acompañar, tiene que facilitar esas distintas posibilidades que se puedan dar en el aula, ¿no? Pero bueno, después pasa esto, ¿no? Que hay que evaluar, que hay que planificar y cada uno tiene que hacer lo suyo. Y están los encontronazos, donde el alumno ve que aprende construyendo, pero después rinde de memoria. O al revés, ¿no? Después le pedimos, hacemos estudios de caso o interpretación de textos en el examen, pero le enseñamos de manera memorística. Entonces tenemos que ser coherentes y a veces esa incoherencia la paga el alumno en sus exámenes. Y sobre todo pensando en la pandemia que nos cayó como un balde de agua fría, ¿no? Que de un día para el otro, de una semana para la otra, tuvimos que salir a dar clases digitales sin saber muchas veces. Trabajando, bueno, te tocó el año pasado estar en el área de cultura, ¿no? Fue un año muy difícil, especialmente para la cultura, para los artistas, estaba todo cerrado, bueno, había pocas posibilidades de hacer. Pero bueno, dentro de la Secretaría se hicieron muchos proyectos, aunque dejamos de lado aquellos que teníamos previsto desde antes de la pandemia, ¿no?
Teníamos pensado un plan de alfabetización, un plan de lecturas municipal, pero bueno, con la universidad, y pensábamos llegar a miles de personas que no pudimos hacerlo, porque hasta el mes de junio estaban todos adentro, y después fue muy difícil porque tampoco teníamos la universidad con los jóvenes que nos iban a acompañar. Hubo que dar una vuelta de tuerca a esos proyectos y bueno, se fue haciendo en función de lo que se veía en el momento y se fueron pensando distintos proyectos. Tu mirada de la, no lo inmediato diría, pero tu mirada de la post-pandemia en estos ámbitos que estamos diciendo, ¿no? Sí, si querés educación, cultura. Yo espero que nos sirva. Yo en realidad soy optimista y soy bastante resiliente y creo que todos tenemos que mirar lo bueno que nos trae. La pandemia, insisto, fue un momento trágico desde todos los puntos de vista, desde lo económico, lo político, obviamente lo educativo, fundamentalmente, y creo que nos debería ser una herramienta para pensar cómo seguimos. ¿Qué nos sirve de esta pandemia para mejorar la educación o la cultura? Yo hacía conversando con algunos amigos cierta homologación respecto de la epidemia del siglo XIV. A la salida de la epidemia del siglo XIV, bueno, obviamente con otros tiempos, pero al tiempo, o a los 100 años más o menos, comienza el Renacimiento, o sea, todo un cambio cultural gigante, enorme, ¿no? ¿Qué pasará con esta pandemia, ¿no? Yo espero que la escuela se rompa tal como la conocemos, con esa estructura tan rígida, y que podamos ver otro tipo de escuela que sea mucho más constructivista, donde la cultura y la educación se atraviesen, donde el joven pueda ir haciendo otros procesos, no solamente dentro de la escuela, y que también se enseñe, el maestro pueda tener la posibilidad de formarse con otros, con otros saberes, no solamente con los saberes académicos, ¿no? Y creo que ahí está la posibilidad que cambiemos la formación docente, la capacitación docente. Yo hace más de 30 años que trabajo en formación docente y creo que ahí está la cuestión, ¿no? Donde podemos hacer ese clivaje para que cambie la escuela. Si no, los maestros van a seguir trabajando tal cual le enseñaron a ellos. Esto está demostrado que en investigaciones que hemos hecho, que uno replica como le enseñaron a uno, por más que se forme, uno replica con aquel profesor que más le gustó o aquel que no le gustó. Entonces creo que ahí es donde tenemos que hacer mucha fuerza para romper y que el docente pueda pensarse a sí mismo para cambiar sus prácticas. Missing someone